Bueno, pues continuamos con la práctica de la propaganda política, pero ahora en este caso vamos a hablar de las estrategias de la propaganda política. Es decir, esas grandes estrategias, ese saber estratégico que desde el surgimiento de la propaganda, ¿no?, como vimos con los primeros estados, hasta la actualidad, han tratado de ir creando un conocimiento cada vez más ampliado, implementado, que hoy en día nos permite contar pues, con un saber estratégico muy, muy profundo. Entonces, primero para analizarlo tenemos que hacer una distinción entre la estrategia y la táctica. Esto es importante porque, al igual que en el terreno militar, cada guerra es distinta siempre a la anterior, ¿no? Porque el que la hace igual es el que la pierde y el que es capaz de hacerla distinta es el que la gana, ¿no? Y entonces en el terreno de la propaganda esto es igual, lo que se traduce en que siempre hay que estar innovando, pensando en nuevas estrategias y tácticas justamente para no hacer lo que se ha hecho hasta entonces. La distinción entre estrategia y táctica es importante. Estrategia viene del estrategos, ¿no?, que en la antigua Grecia era ese general, comandante que se situaba en lo alto de la colina y ahí pues planificaba, ¿no? Podía planificar todo, digamos, la estrategia, valga la redundancia, de toda una campaña militar, ¿no? En cambio, la táctica, que viene del tácticas, ¿no?, eran ya esos oficiales o suboficiales que ya estaban en el terreno de batalla y tenían que adaptarse en concreto a las condiciones de combate, ¿no? Entonces, en el terreno de la propaganda es igual, debemos diferenciar muy bien lo que es la estrategia, esas grandes planificaciones, de luego lo que son las tácticas concretas que en muchos casos, en función de cómo vaya, pues tanto una campaña electoral como una campaña gubernamental como de otra índole, tendremos que ir modificando, perfilando y ajustando, ¿no?, adaptándose a las condiciones de combate. Por seguir con la analogía bélica, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la planificación, ¿no?, del gran asedio de París que llevaron a cabo los vikingos, ¿no? De nuevo una imagen de la serie Vikings. Y ya comenzamos con este breve repaso histórico a las estrategias de la propaganda. No a la historia de la propaganda, que de eso hablaremos más tarde, sino de las estrategias propagandísticas. Entonces, en primer lugar nos encontramos con los tratadistas históricos, digamos, lo que va desde el comienzo del surgimiento de esos estados en Mesopotamia, ¿no?, a finales del Neolítico, hasta más o menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, estos tratadistas históricos, como aún no tienen un método científico, pues sencillamente va siendo un conocimiento pues basado en la intuición, en el ensayo-error, ¿no?, incluso en la reflexión, en muchos casos. Y en primer lugar nos encontraríamos con la aportación de Sun Tzu, en su célebre obra del arte de la guerra, sobre el espionaje y la guerra psicológica. Sun Tzu es el primero que nos habla de la necesidad de obtener información, hoy en día le llamaríamos la inteligencia, ¿no?, la obtención esencial de información. El terreno de la guerra es espionaje, claro, y luego la guerra psicológica, ¿no?, esa actividad que ya vimos, persuasiva, de manipulación psicológica para anticiparte y desmoralizar al enemigo. En segundo lugar, ya viene de la antigua Grecia, la aportación de Aristóteles, que es la retórica. Aristóteles es el primero que plantea este concepto de la retórica en su obra La Retórica como el discurso persuasivo, es decir, un discurso que ya no solo tiene la finalidad de crear conocimiento, sino de convencer al otro. Discurso, a su vez, dividido en tres partes: el etos, el patos y el logos. Luego ya iríamos a la antigua Roma, avanzamos un poco en el tiempo y nos encontraríamos con las estrategias de campaña de Quinto Tulio Cicerón, el hermano del célebre senador Marco Tulio Cicerón, ¿no? Porque Quinto Tulio es el primero que crea un manual de campaña, porque en la antigua Roma era un sistema pseudodemocrático y había elecciones a magistraturas, con lo cual él ya plantea desde esa época unas estrategias de campaña. Y en esta obra suya de las estrategias de campaña, el Commentariolum Petitione, si lo leemos hoy en día, yo animo a todos los que nos estén viendo a que lean este libro, verán que las estrategias son absolutamente aplicables a las campañas electorales de hoy en día. Luego después ya avanzamos en el tiempo, nos vamos a la Europa del Renacimiento y nos encontramos con Maquiavelo, del que ya hemos hablado, el padre de la ciencia política. En su obra El Príncipe, Maquiavelo ya nos habla del prestigio del príncipe. Como vimos, Maquiavelo decía que el poder era como un centauro, con su parte animal violenta, pero también con su parte humana persuasiva. Entonces, para, digamos, que el príncipe logre el apoyo o al menos la lealtad de su pueblo, aparte de con el terror, también tiene que tener una cierta actividad de prestigio.
Y él, bueno, Maquiavelo nos habla sobre todo del prestigio objetivo, ¿no? Es decir, por los actos, emprendiendo grandes empresas militares o llevando a cabo reparto de alimentos, en fin, es el prestigio aún objetivo. Luego ya llegará el prestigio subjetivo, que tiene que ver más con la comunicación. Pasamos de Maquiavelo a Ignacio de Loyola, que nos aporta la movilización y la infiltración. Ignacio de Loyola, que haya pasado a la historia, ¿no?, como el fundador de la orden de los jesuitas, un religioso, en el contexto de la Contrarreforma, antes había sido un militar. Y entonces él, como antiguo militar, digamos, trae los conceptos de la guerra y las estrategias de la guerra al campo de la propaganda. Nuevamente, guerra y propaganda fundidos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Ignacio de Loyola? Primero, la movilización. Él crea en sus ejercicios espirituales, su obra más importante, esa idea de un auténtico lavado de cerebro, diríamos hoy en día, para convencer, para adoctrinar a los militantes. Es decir, crear una orden de militantes que estén dispuestos a sufrir y aguantar cualquier penalidad por la causa. Y luego ya viene la segunda fase, una vez adoctrinados esos militantes, que es la infiltración. Es decir, una vez son capaces de todo, infiltrarlos en mundos enemigos, es decir, enviarles pues un viaje de meses, pasar penalidades en el mar, llegar a zonas conquistadas a veces como América, pero a veces zonas enemigas como China o Japón, y ahí ser capaces de infiltrarse, es decir, de aprender el idioma, las costumbres de esos pueblos infieles desde su óptica, ¿no?, para poderles hablar al infiel desde su propia lógica. Entonces es muy importante este elemento de la infiltración, y estaría relacionado con la cita que ya habíamos citado en otras ocasiones, ¿no?, de Mao, de que el militante comunista tiene que moverse entre la clase obrera como pez en el agua, ¿no? Loyola, siglos antes, también ya nos habla de esto. Y por último hablaríamos del cardenal Mazarino. Mazarino nos habla de la imagen pública, ya aquí el prestigio subjetivo, es decir, la máscara del poder. Mazarino tenía que moverse en una corte, esas cortes aristocráticas del siglo XVII, ¿no?, de la Francia del Rey Sol, que eran un nido de víboras con puñaladas y traiciones, y entonces el perfecto cortesano, de hecho en su manual, el Breviario para Políticos, habla de cómo ser el perfecto cortesano, y habla pues de esa máscara del poder, cómo tienes que, digamos, maquillar tu corazón, casi como se maquilla un rostro, y justamente que la imagen que proyectas es casi más importante que en el fondo lo que tú eres en realidad. Bueno, tenemos aquí una imagen, ¿no?, de Aristóteles, ¿no?, el creador de la retórica, una escultura, y ya llegaríamos a la propaganda científica. Estamos ya a comienzos del siglo XX, fijaros ya qué salto en el tiempo hemos pegado. La propaganda científica llega, digamos, la personalidad esencial es Sigmund Freud y toda su escuela, digamos, de psicoanalistas, que comienzan a reflexionar sobre el fenómeno persuasivo de forma científica, a través de la psicología de masas, el psicoanálisis. Y luego de que se produzca la Primera Guerra Mundial, los fascismos y los totalitarismos, y la Segunda Guerra Mundial, que muestra hasta qué punto la propaganda es capaz de llevar al ser humano a lo peor, ¿no?, a matarse, a abrazar ideologías delirantes, y entonces la propaganda requiere un fenómeno ya aplicando un método científico. Entonces, aplicando este método científico, basado en estudios de opinión pública, estudio en fin, de la persuasión en tanto que modificadora de actitudes, ¿no?, nos va a dar ya un cuerpo doctrinal para el estudio de la propaganda. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, después de todo este apocalipsis, ¿no?, diríamos, va a haber un autor, un francés, Jean-Marie Domenach, que sintetice, digamos, todas estas enseñanzas de la propaganda ya científica moderna en 6 reglas. Y entonces las vamos a citar porque es casi un manual muy, muy sintético y que, por supuesto, aconsejamos la lectura. Es un libro que se llama La propaganda política. Entonces, él habla como 6 reglas principales de la propaganda que han servido tanto en la actualidad como en el pasado. Entonces, la primera es la regla de simplificación. Simplificar un enemigo. Es decir, un mensaje... luego esa es la siguiente, el enemigo único. La primera regla es la simplificación, es decir, simplificar el mensaje. Lo más absoluto, el mensaje tiene que ser conciso y, a ser posible, reducirse a un eslogan. Por ejemplo, libertad, igualdad, fraternidad, Veni, Vidi, Vinci, es decir, yes, we can, ¿no? Un mensaje, un eslogan, que la propaganda sea muy simple para llegar a todo el mundo. La segunda, la regla del enemigo único, que es lo que estaba diciendo antes. Porque además Domenach las agrupa las dos, ¿no?, en muchos casos, porque están relacionadas. Fijar un enemigo único. Todos definimos lo que somos en base a lo que no somos. Entonces, la mejor manera de decir
quién soy y por qué molo, digamos, es decir, quién no soy y quién es el enemigo. Siempre un enemigo único y concentrar contra él todos los argumentos. La tercera regla es la de la exageración. Desfigurar, exagerar tanto las fortalezas de nosotros como las atrocidades, digamos, o los elementos negativos de ese enemigo. El enemigo en propaganda electoral, pues a lo mejor sería el adversario, ¿no? Pero al final es lo mismo. Luego la repetición orquestada. Hay que repetir. La célebre frase, ¿no?, de la técnica del martillo pilón, ¿no? Machacar, machacar, machacar. Pero claro, para que esta repetición no sature, hay que orquestarla. Y orquestarla es lo que en el mundo hoy en día del marketing se conoce como targetización. Es decir, el elemento de ir dirigiendo los mensajes a diferentes públicos y de diferentes maneras. Esto Domenech hace la metáfora de la gran orquesta, como un canon, ¿no? La melodía siempre es la misma, pero primero se entona pues, un solo de flauta, la percusión, los violines, etcétera, ¿no? Pues eso, ir orquestando la propaganda. Luego estaría la regla de la transfusión, que esto es que la propaganda siempre tiene que actuar sobre un sustrato preexistente. Volveríamos a lo de la movilización de Loyola y la idea de como pez en el agua al militante comunista de Mao Zedong, ¿no? Es decir, hay que actuar sobre un sustrato, una mitología nacional que ya existe, unas costumbres, fibias, fobias nacionales. Siempre el propagandista tiene que conocer, ¿no?, a su público. Y la última sería la regla de la unanimidad. Es decir, como digamos, esto viene de la comunicóloga alemana, Noel Neumann, que hablaba de la espiral del silencio, ¿no? Es decir, que todos tenemos mucho miedo a quedar aislados y en el fondo eso nos lleva a seguir, digamos, el pensamiento mainstream, diríamos hoy en día, mayoritario. Entonces, por eso es muy importante que el propagandista siempre proyecte unanimidad, es decir, lo que yo pienso es lo mayoritario, se está volviendo mayoritario y si no te sumas a la ola te vas a quedar convertido en un marginado. Bueno, tenemos aquí la imagen, ¿no?, de Sigmund Freud, el padre, diríamos, de este pensamiento propagandístico y psicológico científico. Y luego ya por último, las nuevas visiones que ya vienen en la década de los años 70 del siglo XX ya hasta la actualidad, bueno, vienen determinadas por el auge de la globalización, la llegada de la televisión como medio de comunicación de masas, posteriormente de Internet, nuevos estudios ya casi más psicológicos incluso que sociológicos, la llegada del Big Data, ¿no?, que permite conocer un caudal de información del persuadido casi mejor que él de sí mismo, ¿no? En fin, todos estos análisis, estudios de medios, de comunicación, van a dar lugar ya a nuevas estrategias más posmodernas, diríamos, que recogiendo todo el caudal de la propaganda de siempre, que ya hemos visto, pues añadan nuevas estrategias y nuevas perspectivas. La primera sería la agenda setting. Con el auge, digamos, de la televisión, estudiosos como McCombs se dieron cuenta de que ya no es tan importante el lanzar nuestro mensaje, sino, digamos, que los medios de comunicación hablen de los temas que a nosotros nos interesan. Entonces se habla de la agenda setting, es decir, el posicionamiento de los temas. Si nuestro tema fuerte, pues es, por ejemplo, los derechos sociales, pues independientemente de que el medio de comunicación vaya a hablar mejor o peor de nosotros, si conseguimos que hablen de los derechos sociales nos beneficiará. Luego tiene un segundo nivel, que es el del priming, es decir, conseguir que nosotros estemos bien valorados en ese aspecto, porque siguiendo el efecto de halo, es decir, el que juzgamos a alguien simplemente por la primera apariencia, pues la ciudadanía nos va a juzgar simplemente por lo buenos o lo malos que seamos en ese tema que está de moda y no en el resto de temas. Bueno, el segundo aspecto a tener en cuenta sería el del cerebro emocional. Esto viene por autores como Kahneman o Drew Westen, ¿no?, que hablan un poco, hacen una crítica al racionalismo y lo que dicen es que el cerebro al final tiene un sistema 1 y un sistema 2. El sistema 1, que es el importante, es en un fondo un sistema irracional y está relacionado pues, con los prejuicios, con los estereotipos, con todos esos valores prepolíticos que hemos ido aprendiendo desde niño, ¿no? Y en cambio el sistema 2 es el racional, que está caracterizado por el pensamiento lógico. La clave, que es además en lo que Westen luego lo lleva al campo político, es que diríamos que la ideología no la elegimos, es decir, nos viene determinada desde que somos niños y de mayor ya aprendemos a justificarla, pero no la modificamos, a menos que se produzcan pues, crisis existenciales fuertes, ¿no? Entonces lo que dice es que por lo tanto el propagandista tiene que contar con esto y con este cerebro político y actuar o bien en edades tempranas o bien luego teniendo en cuenta cuál es este sustrato.
¿no? Relacionado además con este cerebro emocional viene la tercera estrategia, que sería el ecualizador moral. Jonathan Haidt dice que venimos equipados, él hace la metáfora de un ecualizador, ¿no? Con bandas que se suben y que se bajan, ¿no? De 7, diríamos, imperativos morales, casi en un sentido kantiano, ¿no? Que tienen que ver con la protección, con la justicia, la autoridad, la santidad, libertad positiva, libertad negativa, ¿no? Y la justicia. Entonces, en función de lo altas o bajas que estén esas bandas, ello dará lugar al pensamiento conservador o al pensamiento progresista. Entonces, lo que dice es que hay que tener bien cuenta cuando nos dirigimos a esas audiencias cuáles de esas bandas son elevadas y cuáles de esas bandas, digamos, están en niveles inferiores. Y relacionado con esto también viene la siguiente, el framing, de George Lakoff. George Lakoff nos habla del framing, de los marcos cognitivos como estructuras mentales, ¿no? Que nos hacen ver el mundo, para decir la importancia del lenguaje. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de funcionarios, estoy activando un lenguaje distinto que si estoy hablando de, por ejemplo, servidores públicos. Porque funcionario inconscientemente activo un marco de holgazán que está tomando café, pero servidor público activo un marco de una persona patriota que se vuelca en la comunidad. Del mismo tiempo pasaría si hablo de, por ejemplo, liberado sindical o de representante de los trabajadores. En un caso estoy activando un marco negativo y en otro caso un marco positivo. Por eso él pone este tipo de ejemplos, ¿no? Para marcar cómo es muy importante utilizar un lenguaje que nos beneficie. Él habla de 2 grandes marcos. El marco conservador y el marco progresista, que viene del padre autoritario y los padres protectores. Entonces dice que es muy importante saber con qué marco estamos jugando. Un marco estaría caracterizado por el rigor, la autosuficiencia, el mundo es un lugar peligroso, hay que prosperar, ser competitivo. El otro marco estaría más relacionado con, el ser humano en el fondo es pacífico, es el buen salvaje, hay que cooperar, hay que ayudarse. Entonces, en función de que se active un marco u otro marco, se utilizará un lenguaje u otro. Y al final, ya para terminar, estaría el storytelling. Esto es el arte del relato de siempre, ya nos hemos referido a él, pero hoy en día se le denomina, en el lenguaje del marketing, storytelling. Bueno, el arte de contar historias. Entonces, la idea es lo que decíamos en la propaganda racional y la propaganda emocional. Es decir, la propaganda racional es aburrida. Dar datos, leer estadísticas. Pero en cambio, si logro mi mensaje hilvanarlo en torno a un relato emocional que sea como una película, con su héroe, su antagonista, sus diferentes ciclos que tiene que pasar el héroe, ¿no? Etapas, ritos, arquetipos, utilizando muchas metáforas, pues voy a tener la capacidad, digamos, de conectar y de mantener, sobre todo, la atención del oyente, que hoy en día, con la economía de la atención y el bombardeo de mensajes que tenemos, es todavía más difícil, ¿no? Y más meritorio mantener la atención. Hay una obra que recomiendo, que es del francés Georges Bourdieu, que se titula La politique au pays de merveilles, la política en el país de las maravillas, jugando con el mito de Alicia, para hablar justamente de esta irracionalidad de la política, de este aspecto mágico-litúrgico casi. Bueno, y este es George Lakoff, ¿no? El autor de la teoría del framing. Y finalmente terminaríamos este repaso a todas las estrategias de propaganda despidiéndonos de nuevo con una cita para la reflexión, en este caso del guerrero y estratega samurái del Japón feudal Miyamoto Musashi. Si tu enemigo piensa en la montaña, imponle el mar. Y si tu enemigo piensa en el mar, imponle la montaña. Ese es el camino de la estrategia.